Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. Desde el encuentro anterior tenemos una nueva estrategia de trabajo. ¿Recuerdas? Solo vas a escuchar las explicaciones que te vamos a ofrecer y vas a copiar el ejercicio y la página de tu libro de texto para luego tú solo sentarte y elaborar tus propias soluciones. Vamos entonces a darle paso al tema de la clase de hoy. El tema es ejercito y aprendo. Observa, hay una frase muy bonita de nuestro presidente. Ahí, en esa misma imagen, dice: la matemática ordena el pensamiento lógico, lo cual posibilita trabajar mejor y ordenar algorítmicamente los procesos. Sí, claro, es nuestra asignatura la que te ayuda a organizar tu pensamiento, a tener un desarrollo lógico de las ideas, no solo para los ejercicios matemáticos, para cualquier situación de la vida. Entonces, iniciemos las actividades de hoy con un ejercicio. El ejercicio 7 de la página 365. ¿Ya todos tienen su libro abierto en la página 365? Pues entonces vamos a darle lectura a este ejercicio. Dice, en la figura ABCD rectángulo, triángulo GBH isósceles de base HG, segmento EF paralelo al segmento HG y el ángulo DEF igual a 20 grados. Y nos piden hallar la amplitud del ángulo GBH. Vamos entonces a ubicar en nuestra figura de análisis el ángulo al cual le debemos determinar la amplitud. Bien, ahí pueden ver que es un triángulo interior del triángulo GBH, que ya sabemos por los datos que es isósceles. Vamos entonces a ver qué datos nos dan. Vamos a ir analizando cada uno de los datos e interpretando la información. Sí, teniendo en cuenta las propiedades y teoremas que se cumplen de acuerdo a la información. Si ABCD es un rectángulo, entonces podemos decir que todos sus ángulos, interiores por supuesto, son rectos de 90 grados. Además, que los lados opuestos tienen la misma longitud y son paralelos. Ya eso lo puedes ir ubicando en tu figura de análisis. Además, nos dicen que el triángulo GBH es isósceles de base HG. Hay que tener muy claro cuál es el lado que es la base. Tú lo sabes, para poder entonces marcar cuáles son los ángulos que son iguales, los relativos a esa base. Y los lados que no son base son iguales. Entonces puedes rápidamente en tu figura marcar esos elementos iguales. Lo que te estoy mencionando es el procedimiento de trabajo que vas a realizar después tú solo cuando elabores tu respuesta. También nos dicen que el segmento EF es paralelo al segmento HG. Si los segmentos son paralelos, entonces activo mi mente y pienso en ángulos entre paralelas. Vamos a observar cuáles son los ángulos entre paralelas que se determinan. Que sus amplitudes sean iguales. Por ejemplo, el ángulo DFE va a ser igual al ángulo FHG. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Y además, también puedes decir que el ángulo DHG es igual al ángulo interior del triángulo isósceles HGB, porque son en este caso alternos entre paralelas. También tienes otro dato, y es que el ángulo DEF, su valor
es 20 grados. Esa es la amplitud. Lo puedes colocar también en tu figura. Si eres buen observador, tienes un triángulo en la esquinita superior que conoces el valor, o sea, la amplitud de 2 de sus ángulos. Muy fácil pudieras hallar el ángulo que te falta de los interiores, porque conoces que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero analiza siempre cuál es el ángulo que estamos calculando su amplitud. Fíjate que el ángulo que vamos a calcularle su amplitud es el ángulo GBH. ¿Y qué relación tiene este ángulo con el ángulo que está dibujado en amarillo? Sí, el que te dije hace un segundo, que podías calcular por suma de ángulos interiores. Observa bien tu figura. Sí tienen relación, porque todos los ángulos que estamos representando en amarillo son iguales. Uno por ser correspondiente, los otros por ser alternos, y el otro, el alterno interior del triángulo, es igual al otro interior por ser ángulos bases del triángulo isósceles. Por tanto, todos tienen la misma amplitud. Si calculamos el ángulo ese, el que está dibujado en amarillo, del triángulo DEF, o sea, el ángulo DFE, entonces vamos a poder calcular el ángulo que nos piden. Vamos a ver cómo nos debe ir quedando escrito en su libreta la solución cuando estén solo trabajando. Miren, es importante recordar que en los ejercicios de cálculo geométrico, lo primero que se escribe es la relación que se establece. Luego, su fundamentación basada en teoremas y propiedades, para más tarde calcular el valor que le piden, sustituyendo, efectuando las operaciones de cálculo, y de esta manera puedes concluir tu ejercicio cuando sea el cálculo de amplitudes o longitudes, ¿verdad? En este caso es la amplitud de un ángulo. Pues bien, ya podemos plantear la relación que establece que los ángulos interiores de un triángulo, su amplitud es 180 grados, o sea, cuando sumas estos tres ángulos, te da 180 grados, que eso es una propiedad que cumplen todos los triángulos. Luego vas a sustituir los valores conocidos, el que vale 20 grados, el que su amplitud es 90, vas a poder entonces efectuar el cálculo matemático y entonces obtener el valor del ángulo EFD. El EFD es interior de ese triángulo rectángulo EDF. Por tanto, ya yo puedo decir que todos los ángulos que están marcados en mi figura en amarillo, su valor, su amplitud es de 70 grados. ¿Y cuál es el ángulo que nos piden? Es el ángulo GDH. Por tanto, si trabajo con el triángulo GHB, puedo calcular la amplitud también por suma de ángulos interiores en este triángulo del ángulo que nos falta. El mismo proceder que ya conoces. Pero existe una segunda vía de solución para llegar también al valor de ese ángulo. Pudieras pensar, bueno, en el punto E superior que pertenece al lado de C del rectángulo, se forman tres ángulos consecutivos, ángulos que también suman 180 grados porque son ángulos adyacentes. Están consecutivos a un mismo lado de una recta. Correcto. Entonces tienes la posibilidad de hallar el ángulo que tienes marcado superior en rojo, que es el ángulo BHC, que también va a ser igual su amplitud al ángulo que nos piden GBH, porque es alterno. Alterno entre las paralelas. ¿Entre qué paralelas? Entre los lados del rectángulo, que son paralelos. Y entonces tienen la misma amplitud. También por ahí puedes calcular la amplitud del ángulo que nos piden. ¿Todo el mundo aquí comprendió? ¿Ya estás en condiciones de que luego cuando te sientes solo puedas elaborar tu propia solución? Seguro que sí. No tengas miedo, que lo vas a poder hacer. Vamos a darle entonces paso
a un próximo ejercicio. Este sería el ejercicio 7 de la página 452. Todos atentos. Abran el libro ahora en la página 452. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Dice, sean las expresiones algebraicas m igual 2x cuadrado y a la 3 menos x a la 3 y a la 2. N igual a 3x elevado a la 3 por y a la 2 más y a la 3 por x a la 2. El primer inciso dice, determina la expresión P. Pero P está dado por ser 3 veces m más n. Y el inciso B debemos hallar el valor numérico de P, que es la expresión que vamos a obtener en el inciso A, dado valores de X y Y, para luego decir a qué conjunto numérico más restringido pertenece ese valor numérico que usted va a calcular. Pero miren quién es X y quién es Y. Son expresiones que en ellas intervienen otros conocimientos que has aprendido en este curso. Sí, fíjate que para X tienes potencias. Tienes que reactivarte con las propiedades de las potencias. Puedes, antes de comenzar a darle solución, buscar en tu libro el resumen donde están las propiedades de las potencias. Y mira Y en el numerador tiene un número muy pequeño. No obstante, vamos a ver cómo procedemos. Tenemos primeramente que calcular el valor de P que está dado por una expresión. Tenemos que sustituir el valor de M y el valor de N. Pero observa que después que lo sustituye, te queda el producto de un monomio, de un término. En este caso es un término independiente muy fácil, es 3. ¿Por quién? Por todo un polinomio. Y ese procedimiento lo estudiamos también en clase. Vamos entonces a multiplicar ese monomio por cada término del polinomio, que en este caso es un binomio. Vamos a multiplicar ese monomio por ese primer término. Luego, ese monomio por ese segundo término. Pero te percataste que cuando sustituimos, las sustituciones las escribimos entre paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque es lo que te va a asegurar que no tengas un error de cálculo. Porque siempre tienes que observar qué signo está delante de la otra expresión. Porque si el signo es positivo, entonces los términos del otro polinomio permanecen igual. Pero si el signo es negativo, tendríamos que cambiarle entonces el signo a cada uno de los términos. ¿Ves lo importante que es siempre escribirlo entre paréntesis cuando lo sustituimos? Luego que ya efectuamos los productos, vamos a reducir los términos semejantes. Fíjate que hemos agrupado aquellos que tienen la parte literal igual. Los agrupamos, efectuamos la suma algebraica pertinente y tenemos el resultado de P. P nos da 7x cuadrado y a la 3. ¿Qué debemos hacer después? Bueno, pues darle paso al inciso B. El inciso B nos orienta que vamos a calcular un valor numérico. Para calcular el valor numérico debemos sustituir las variables por ese número. ¿Pero qué pasa aquí? Que la variable está dada por una expresión, por una operación combinada. Entonces, primero debes saber cuánto es el valor de cada una de las variables para luego sustituirlo. Puedes también sustituir directamente, pero te va a ser un poco más complicado resolver el ejercicio. Es mejor, más racional, más rápido y que no cometas errores en los cálculos. Primero, independientemente, resolver el valor de cada variable para luego sustituirlo
en la expresión de P. Correcto. Vamos a calcular el valor de X. El valor de X, en el numerador tienes un producto de potencias iguales. No. Observa que el segundo factor es 49 elevado a la 30. 49 y 7. ¿Podemos convertirlo en la misma base? Sí, ¿verdad? Porque 49 sería 7 elevado a la 2. Ese es el primer paso que debes hacer. ¿Para qué? Para luego efectuar la propiedad de potencia de una potencia y entonces sí llegar a que las bases son iguales y poder utilizar la propiedad de producto de bases iguales. Fíjate que ahora tienes la misma base en las tres potencias, en las del numerador y la del denominador. Vamos a trabajar con el numerador, vamos a mantener la base y vamos a adicionar los exponentes. ¿Correcto? Y después, ¿qué debemos hacer? Estamos ahora en presencia de un cociente de bases iguales. Entonces vamos a mantener la base y vamos a sustraer los exponentes. Mira, atento, observa bien, el exponente nos dio un número negativo. Ahí concluimos el ejercicio. No, ¿verdad? Debemos aplicar la definición de exponente negativo. Entonces, aplicamos esa definición que la tienes ahí marcada en la lámina y ya puedes obtener el resultado. Y nos dio 1 sobre 7. ¿Que tienes dudas en aplicar la definición, la del exponente negativo? Sí, es muy sencillo. Se convierte en una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es la propia base, pero el exponente ahora va a ser positivo. Sí, el mismo, pero positivo. Correcto. Lo resuelves, esa potencia, que en este caso como era 1, 7 a la 1 es 7. Y ya obtienes el valor. Ahora sí te quedó claro. Entonces ya tenemos el valor de X. Vamos a calcular el valor de Y. Fíjate, en Y tenemos una fracción donde el numerador es un número bien pequeño. Vamos a convertirlo entonces en notación científica. Vamos entonces a correr la coma. ¿Cuántos lugares? Pero primero ten en cuenta que para escribir un número en notación científica tiene que estar el número entre 1 y 9. Corremos la coma. ¿Cuántos lugares hasta llegar al número que esté entre 1 y 9? En este caso, casualmente, es 9 lugares a la derecha. Lo corremos y sería 1 por 10. Acuérdate que es la combinación de ese valor por una potencia 10. ¿Por 10 elevado a cuánto? A la menos 9. ¿Y por qué negativo? Porque para que sea una igualdad entre el número pequeño y ese número escrito en notación científica, usted cuando va a convertir el número escrito en notación científica en una expresión decimal, va a correr en sentido de cómo se encuentran los números en la recta numérica. Si es negativo, los números negativos están a la izquierda, por tanto usted va a correr la coma hacia la izquierda. Y si es positivo, lo va a correr hacia la derecha. Pero cuando le escribe que va a convertir el decimal en notación científica, recuerda que tienes que pensar contrario para que sea igual la expresión decimal a la expresión en notación científica. Luego sería menos 9. Y nos quedaría entonces en el numerador 1 por 10 a la menos 9. Pero en el denominador, observa bien, en el denominador, ¿qué tienes? ¿Son las bases iguales? No. ¿Y los exponentes? Son iguales. Entonces vas a aplicar ahora el producto de potencias de diferentes bases. ¿Cómo se resuelve? Multiplicamos las bases y mantenemos el exponente. En este caso nos da 2 por 5, 10, y el exponente, menos 9.
Ahora tengo en el numerador 1 por 10 a la menos 9 y en el denominador 10 a la menos 9. Muy sencillo. Como tanto en el numerador como en el denominador aparecen valores iguales, yo los puedo simplificar. Y la respuesta sería 1. Y ahora tienes el valor de X y tienes el valor de Y. ¿Qué te falta para calcular el valor numérico de la expresión P? Sustituir en la expresión de P, que es 7X a la 2 por Y a la 3, el valor de X y de Y. Y vas a poder entonces, efectuando los cálculos, determinar el valor numérico de P. En este caso nos dio menos 1 sobre 7. Sí, porque fíjense que a la derecha, en tu lámina, aparece algo significativo. Cuando estoy trabajando con menos 1 elevado a la 3, tengo en este caso la base negativa. Y recuerdas que aprendiste en la unidad 1 que cuando la base es negativa, tenemos que analizar qué número está en el exponente. Si el exponente es un número par o impar. Si es par, ¿qué pasaba con la potencia? Que iba a ser positiva. Y si es impar, su potencia es negativa. Como es menos 1 elevado a la 3, 3 es un número impar, el resultado nos va a dar negativo. De ahí que nos dé menos 1, el resultado de menos 1 elevado a la 3. Esa es una característica específica que tienes que tener en cuenta cuando estés realizando los cálculos. No lo puedes olvidar. Entonces continuemos. El ejercicio solo no se quedaba en hallar el valor numérico de P, sino nos preguntaban también cuál era el conjunto numérico más restringido al que pertenecía ese resultado obtenido, ese menos 1 sobre 7. Tú estudiaste en este grado que existen varios conjuntos numéricos. Estudiaste los naturales desde primaria, los fraccionarios de primaria, los enteros y los racionales. Ahora tienes que determinar a cuál conjunto más restringido, más pequeño, pertenece menos 1 sobre 7. Fíjate que es un número negativo escrito en forma de fracción. Natural no es. Fraccionario tampoco. Entero mucho menos. Entonces, ¿a qué conjunto numérico más restringido pertenece? Efectivamente, a los racionales. Y esa sería la respuesta de tu inciso. Existe otro ejercicio que te propongo que también resuelvas. Es el ejercicio 12, el inciso B. ¿Qué dice? Se me olvidaba recordarte la página 436 de tu libro, que dice que usted va a hallar el parámetro que se indica en una ecuación lineal y le dan el valor de X de la variable. Usted sustituye el valor de X por ese número y entonces va a estar en presencia de ¿qué les va a quedar? Una ecuación donde ¿quién va a ser la incógnita para usted? A. Y va a poder determinar por los cálculos cuánto es el valor de A. Hasta aquí hemos estado resumiendo de manera muy sencilla cómo trabajar integrando varios conocimientos que estudiamos en séptimo grado en nuestra asignatura matemática. Ya puedes luego sentarte más tarde o mañana quizás a elaborar tus propias soluciones. Te propongo entonces de tarea, o sea, de tareas de aprendizaje, resolver los siguientes ejercicios. Los ejercicios del capítulo, el 11 de la página 453, el ejercicio 7 de la página 368 y el ejercicio 17 de la página 367. Pero eso no te limita para que puedas hacer todos los ejercicios del capítulo. Todos los puedes hacer porque estás en condiciones para esto. Bueno,
sabes que debes estar muy tranquilo en casa y seguir manteniendo las medidas higiénicas que están orientadas. ¿Sí? Lávate bien las manos. No te lleves las manos a los ojos, ni a la boca, ni a la nariz. Y está todo el tiempo tranquilo en casa, que tienes suficientes actividades para estar entretenido. Entonces, pensando que todos van a ser capaces de resolver estos ejercicios, los espero en el próximo encuentro.